Tema Aston Martin. Centrándonos únicamente en el Gran Premio de Bélgica. Se ha dicho mucho que qué le pasa a Aston Martin, que si les han empeorado, que si los neumáticos nuevos de Pirelli les vienen fatal. De hecho, hicimos unas preguntas y respuestas que hacemos siempre, o siempre que no se me olvida, después del Gran Premio, y hubo como varias preguntas sobre eso. Y en este que hemos hecho del Gran Premio de Bélgica, ha vuelto a haber esas preguntas. Que si es que no les ha perjudicado, que si tal. Hombre, el propio Mike Crack, que es como el que más sabe del rendimiento del Aston Martin, ha dicho que no. Entonces, pensar que ha sido por eso. Porque, a ver, el problema de Aston Martin es que no han traído evoluciones. De hecho, la FIA siempre publica, a partir, no sé si este año o del anterior, siempre publica como un documento que te dice, pues mira, el Williams ha cambiado alerón y suspensiones, el McLaren ha cambiado el alerón trasero y tal, las suspensiones y tal cosa. Y Aston Martin no cambia mucho. Está la teoría de que han dedicado mucha parte de su presupuesto anual, que ya sabéis que está limitado ese techo presupuestario, porque ahora tenemos un reglamento económico también, aparte del deportivo y el técnico, y está la teoría de que han dedicado muchos recursos a eso, y ahora no es que se hayan quedado sin dinero, que eso es un poco exagerado decirlo, sino que ya los recursos que tienen, pues los tienen que distribuir de otra manera. O sea, el raciocinio ahora de racionalizar, creo que se dice, de dedicar los recursos ahora con cuentagotas, pues es mucho más importante. Tú ahora no puedes dedicar muchos recursos a fabricar una pieza, llevarlo a un circuito, llevar varias, montarlo, porque si no estás seguro que te va a funcionar, esa pérdida es muy importante si ya vas con el presupuesto justo. Entonces tienes que ir dedicando, digamos que pequeñas cantidades a cada evolución, sabiendo que cuando traigas una evolución y le dediques bastante dinero a esa evolución, pues tiene que funcionar, porque si no va a ser un desastre bastante importante. Así que para mí que Aston Martin está un poco en ese punto, porque se ha dicho, ¿cómo va McLaren de repente a ganarle a Aston Martin si estaban por ahí perdidos atrás y Aston Martin era más rápido y ha sido encima justo cuando cambian los neumáticos y demás? Pues si miramos el documento de los cambios del McLaren, que son los cambios de todo el mundo, pero en específico los del McLaren, nos damos cuenta que el McLaren ha cambiado todo del coche. En un gran premio cambiaron si parte de pontones, tapamotor y no sé qué, y suelo, y en otra cambiaron los alerones o algo así. De hecho, creo que en uno fueron los alerones, concretamente, y tapamotor, y en otro fueron suelo y suspensiones o algo así. Si tú cambias eso en el coche, el concepto aerodinámico del coche ya no tiene nada que ver. Entonces, evidentemente, o sea, ¿por qué va a ser casualidad que den un salto adelante cuando, o sea, casualidad entendiéndolo como ya conspiración? Es que justo han cambiado los neumáticos y McLaren ha ido bien. Sí, pero es que justo han cambiado el coche completo y también han ido bien. Incluso eso luego se puede ver con fotos y demás. De hecho, Raúl Molina, que es el que dirige el que dirige realmente el podcast en el que participo cada semana, que sacamos 2 programas diarios, por cierto. No lo suelo mencionar mucho y tal. Bueno, si me seguís en Twitter sí, porque lo compartimos y tal, pero es el de Técnica Fórmula 1, que ahí pues debatimos siempre cada Gran Premio y demás. Y Raúl Molina siempre hace como unos análisis, te enseña fotos de los anteriores grandes premios, cómo han cambiado las piezas para este año. Y si te echas un vistacillo, lo ves claramente. De hecho, participa a veces también con Soy Motor y tal. Y ves ahí claramente la diferencia. Bueno, de hecho, esos artículos los sube a Soy Motor porque colabora ahí. Entonces, no es que sea... O sea, pensar que es conspiración cuando han cambiado 2 cosas. Una en neumáticos que no ha afectado a nadie y quizá a McLaren y no ha afectado las tremendas mejoras que han traído, pues hombre, me parece un poquito extraño. En cualquier caso, yo creo que McLaren pues sí que lo ha hecho bien en general en este campeonato, lo que pasa que en este circuito no. Y aquí vuelvo un poco al tema del formato, que no me quiero enrollar otra vez con el formato, pero es verdad que si un equipo como McLaren, que tiene un coche nuevo, que todo el mundo está contentísimo con McLaren, bueno, si eres fan incondicional de Aston Martin, que supongo que habrá bastantes, pues evidentemente no te ha hecho gracia que McLaren se ponga por delante, pero todo el mundo está, salvando a los aficionados aférrimos de los otros equipos, está todo el mundo contentísimo con McLaren, otro equipo que se mete en la pelea, otro equipo que está ahí ya por fin, que han dado un salto brutal, es un equipo histórico, que vuelvan a estar arriba, pues es algo estupendo. Pero si no le dejas probar el coche nuevo que tienen, ¿cómo vas a adaptar los reglajes? Tenemos el Gran Premio de Bélgica. Ha habido 2 grandes premios seguidos. Uno, que el formato fue raro, con el tema de neumáticos y tal, y no pudieron probar todo lo que querían. Y luego hemos tenido otro formato,
pues, semana siguiente, o sea que tampoco has tenido 2 semanas para analizar los datos, sino que ha sido directamente otro fin de semana, que tienes algunos días, pero lógicamente no es lo mismo tener una semana que tener 2. Y luego llegas seguido a otro gran premio, que encima tienes solamente unos entrenamientos libres, que encima son con lluvia, o sea que tu información es nula. Pues McLaren llega a un circuito en el que es de carga media-baja, que como decíamos en los vídeos que publicábamos y tal, pues es un circuito en el que es de carga media-baja, pero tú puedes elegir si es más tirando a media o es más tirando a baja. Pues si es más tirando a baja, como ha hecho Ferrari, pues tienes un rendimiento brutal en primer y tercer sector, sobre todo el primero, pero en segundo penalizas. Y McLaren ha dicho, pues voy a poner más carga y voy bien en el segundo. ¿Dónde está el problema de McLaren? Que han fallado con el reglaje, porque claro, si ellos van bien cuando hay circuito de alta carga aerodinámica, si te vienes a un circuito que lo puedes elegir y dices, pues voy a poner alta carga y ya está. Y si no tienes la información suficiente como para saber si te va a compensar esa cantidad de carga aerodinámica, porque los datos que tienes han sido con lluvia, pues voy a poner más carga. Pues voy a ir mejor en el segundo sector, en carrera voy a sufrir, pero bueno, si hay un poco de degradación, me voy a beneficiar porque ese extra de carga aerodinámica me quita degradación, puedo jugar con las estrategias, pero les sale fatal la jugada, porque en carrera les era muy complicado defenderse, les era muy complicado también atacar a los de delante. Es verdad que al final esta séptima posición de Norris, que parece poco, pero realmente está muy bien para el rendimiento del McLaren, porque si os fijáis, pues está por detrás de el Ferrari que quedó, que yo creo que aquí el rendimiento de Ferrari sí que era mejor, los 2 Aston Martin y Alonso. Yo creo que esa era su pelea más bien con los Aston Martin, y que el Mercedes estaba un poquito por encima. Es decir, yo creo que en este Gran Premio en concreto estaba Red Bull, luego Ferrari, de cerca Mercedes, y luego estaban Aston Martin y McLaren. Creo que Aston Martin lo hizo muy bien con los reglajes, teniendo un peor coche, y McLaren lo hizo peor con los reglajes, teniendo mejor coche. Y entonces más o menos se equilibró. O sea, el problema de McLaren tenía con los... Si tú tienes un coche como el de McLaren y vas a un circuito como el de Bélgica, tienes 2 posibilidades para que te funcione el setup de mucha carga aerodinámica que utilizaste. Posibilidad 1, que llueva, que eso pues a Piastri, por ejemplo, pues no le salió mal el sábado. Y posibilidad número 2, que haya un calor brutal, que haya una degradación tremenda porque la pista está ardiendo, pues tampoco pasó. Entonces se queda media, se queda una carrera que no llueve, pero que está muy nublado, que la temperatura es muy baja, y al final ese setup de tanta carga aerodinámica, pues bueno, sí tienes un poco más de ritmo en ese segundo sector. Bueno, de hecho tenían bastante más ritmo. Incluso vimos algún adelantamiento de Norris en curva, creo que era la curva 8, esta que es una horquilla así cerrada, que además es cuesta abajo, que el adelantamiento fue brutal. Porque Norris ya se había desesperado porque no tenían velocidad punta, ni siquiera con DRS eran capaces de adelantar muchas veces. Entonces se la jugó en curva y aprovechó esa tremenda carga aerodinámica que tenía. No le funcionó, pero ojo, poniendo un poco los pies en la tierra, yo creo que el problema fue más bien de reglajes del McLaren, no que vaya mal. Porque otra cosa, que creo que también la comentábamos la semana pasada, pero la recalco porque creo que es importante, no solo hay circuitos de alta y baja carga. A su vez, los de alta carga aerodinámica se dividen en los de alta velocidad y baja velocidad. Yo creo que el McLaren va muy bien con alta carga, ya sea de alta o de baja velocidad. Por eso iban bien en Hungría e iban bien también en Silverstone. Que ahora vienes a Spa, pues sufres un poquito más, porque si hubieses descargado más el coche, a lo mejor la eficiencia aerodinámica no era tan alta, es decir, generas mucho drag para el poco downforce que está generando, es decir, mucho... o sea, si tú buscas poco drag, poco arrastre aerodinámico, voy a intentar decirlo en español que será mejor, pues si tú buscas poco arrastre aerodinámico, poca resistencia aerodinámica, vas a conseguir muy poca carga aerodinámica. Hay otros equipos que para soportar la misma resistencia consiguen más carga. Pues eso es un poco el juego de la eficiencia aerodinámica. Y este año, desde el principio se ha ido diciendo que hay equipos que funcionan muy bien porque tienen mucha eficiencia aerodinámica en baja carga, y hay otros que es lo mismo pero con alta. Entonces McLaren, yo creo que están en un punto en el que, bueno, sí hemos ido a Hungría y hemos ido a Silverstone, que son circuitos muy diferentes, porque la velocidad no tiene nada que ver, el ancho del circuito no tiene nada que ver, las curvas son algunas parecidas, pero la mayoría no tiene nada que ver, no tenemos tanta horquilla, por ejemplo, en Silverstone. Entonces, si tú tienes un coche que funcione bien con alta carga, aunque sea de mucha velocidad, probablemente vayas a ir bien. Así que yo entiendo que eso sí que fue algo más bien fallo de reglaje del McLaren, pero habrá que ver en circuitos como Monza si tampoco se adapta ni siquiera bien el concepto a ese circuito. Luego el caso Mercedes, a mí me sorprendió
Quizá positivamente Hamilton, que lo vimos luchando prácticamente todo el fin de semana, y yo creo que no sabía muy bien qué esperar de él este año, porque el año pasado, por ejemplo, estaba como un poco desaparecido, como que de repente luchaba, de repente no, y es verdad que este año como que de repente lo hemos visto un poquito más vivo y un poquito más constante siempre, y eso es al final lo que le vale para estar peleando la tercera plaza con Alonso, porque Russell ha hecho cosas brillantes, pero de repente ha desaparecido. Un poco como lo que mencionábamos antes de Gasly, ¿no? Que era capaz de dar destellos espectaculares, pero luego como que desaparecía. Hamilton no ha sido tanto así. Al principio de año creo recordar que sí que fue un poquito menos regular, que en clasificación no le terminaba de coger el punto al coche o a los circuitos o a los reglajes o algo pasaba por ahí, pero al final ha sido de lo más constante y eso le ha valido para estar ahí. Ha aprovechado las oportunidades que ha tenido, evidentemente, si no, no estaría ahí, y es un poco también el caso de Alonso. Para mí Mercedes sigue siendo, o sea, en rendimiento puro, y si yo tuviese que apostar además por un equipo para final de año para ser el segundo, yo apostaría por Mercedes. Porque compitiendo con Mercedes tienes, teóricamente 3 opciones. Una es McLaren, que en rendimiento está muy muy parecido, aunque es más irregular en función del circuito. Por lo tanto, si tú tienes un coche que va bien en todos, pues bueno, eres más constante. El McLaren va, o al menos parece que va a ir muy bien en unos y peor en otros. Pues si en unas veces ganas la plaza, otras veces la ganas tú y tal, pues más o menos te puedes mantener. Pero la diferencia de puntos entre Mercedes y McLaren ya es muy grande. Probablemente de los equipos de arriba diría que es el equipo que mejor alineación puede tener junto con, o sea, tanto Mercedes como McLaren, porque también Piastri, por ejemplo, también me ha sorprendido mucho. Entonces, te digo, yo creo que la evolución o sea, que el rendimiento puro del Mercedes es mejor que el del McLaren por ser más constante, no porque vaya a ser mejor en todos los circuitos, y además históricamente siempre es el equipo que más mejora el coche. Entonces, ¿en quién confío más que va a mejorar el coche? En McLaren, que ya ha dedicado como muchísima parte de su presupuesto a cambiar el concepto por completo y que a lo mejor ya se estanca y se centra más en el año que viene, que sería lo normal, que a lo mejor no pasa, pero sería lo normal. En Aston Martin, que se ha ido quedando atrás progresivamente. En Ferrari, que si analizamos los últimos años, Ferrari empezaba arriba y se iba cayendo, pues me quedo con Mercedes, que siempre, si empezaba arriba, se quedaba arriba, y si empezaba abajo, iba creciendo. Pues este año yo creo que va a ser el segundo equipo y es al que yo apostaría como segundo equipo, al menos. ¿Qué pasa con Ferrari? ¿Qué pasó con Ferrari en este Gran Premio de Bélgica? Al menos lo que hemos podido ver porque no tenemos los datos. Que hicieron un reglaje contrario al de McLaren. Y a McLaren le salió fatal la jugada y a ellos pues les salió perfectamente. Se ha dicho en cuanto a Ferrari que han solucionado su problema de fiabilidad. Que ya, eso yo creo que sí, pero tampoco tenían demasiados problemas. Se ha solucionado el tema de los pit stops. Para mí sí. Sé que hay mucha gente crítica, ha habido una pistola que falló en un Gran Premio 2 veces con esa doble parada, luego en el anterior también falló con Leclerc si no me equivoco, sí que fue lo de compensar la posición y todo eso que fue tan polémico. Es verdad que parece que lo de la pistola no termina de cuadrar, que sigue habiendo que pulir ese tema, pero aparte de eso yo creo que los pit... Bueno, de hecho, si se mira la estadística, creo que el mejor equipo es Red Bull, como siempre, y luego el segundo es Ferrari. Entonces esos problemas que tenían en prácticamente la mitad de los pit stop el año pasado, que cada parada era con el corazón en un puño, pues este año sí que lo han solucionado. Ahora bien, siguen teniendo 2 problemas. Uno, la degradación, que ellos dicen que lo han solucionado, pero yo creo que no. Y otro, la irregularidad. Y con irregularidad incluso es cierta incertidumbre, que no saben cuándo van a ir bien, cuándo no van a ir bien. Y ahora han dicho, bueno, pues si va bien en Bélgica, que es un circuito de baja carga o carga media, que se supone que iban a ir mal, pues ahora ya van a ir bien siempre, porque es un circuito que si vas bien aquí, vas a ir bien siempre y tal. Bueno, sobre todo porque en Ferrari se esperaban que no fuesen bien, pero claro, ¿qué condiciones te has encontrado aquí? Te has encontrado que sacando, o sea, que lo mejor era para todo el mundo lo que mejor te viene a ti. Entonces, evidentemente, vas a sacar mucha ventaja, porque los problemas de degradación del Ferrari, hay gente que considera que están solucionados y hay gente que considera que no. Pero para mí, del todo no, porque en el Gran Premio que lo dijeron, creo recordar que fue Austria y uno de los pilotos degradó mucho y el otro no. Luego hemos tenido otros circuitos en los que ha sido al revés, o sea que no parece que sea todo cuestión de pilotaje, que evidentemente también afecta mucho. Luego te encuentras aquí un circuito y dices, no, porque la degradación ha sido muy buena, apenas hemos tenido y tal. Ya, pero es que nadie ha tenido degradación en este circuito. O sea, cuando Pirelli trae unos neumáticos,
Pues unas semanas antes dice, mira, para este Gran Premio de Bélgica vamos a traer los neumáticos, pues creo recordar que era C3, C2, C3, C4, creo recordar, no lo recuerdo bien, que es como la gama media. Pues si te sale un fin de semana calurosísimo, la carrera va a ser con medios y con duros. Si te sale un fin de semana frío, la carrera va a ser con blando y con medio. El medio siempre se va a usar, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Hay mucha degradación? Pues el duro. ¿Hay poca degradación? Pues el blando. Evidentemente, si hay mucha degradación y pones el blando, te va a durar 5 vueltas y va a ser un desastre. Si hay poca degradación y pones el duro, es que no vas a ser capaz ni de meterlo en temperatura. Entonces ahí vas a tener un problema. Por lo tanto, no te merece la pena, evidentemente. Te merece más la pena hacer 2 paradas, como se vio, jugando con el medio y con el blando. Pero que tú te encuentres un fin de semana en el que tú pongas muy baja carga y resulte que ese era el mejor reglaje sin ninguna duda, pues es noticia positiva, oye, porque has acertado con el reglaje y encima no te ha llovido. Pero que tú digas que por eso ya eres el segundo equipo, me parece optimista, porque las condiciones de Ferrari, o sea, yo creo que a lo mejor Ferrari en Monza, por ejemplo, puede ir bien, viendo, o sea, visto lo visto, porque a lo mejor la unidad de potencia de Ferrari sí que tiene un plus, o el Ferrari es más eficiente en configuraciones de baja carga aerodinámica, pues a lo mejor sí. Pero eso no quita que sigan teniendo problemas de degradación. Y si Ferrari tiene un problema de degradación, o cualquier equipo, tú lo que tienes que hacer es modificar tus reglajes para perder rendimiento y mejorar un poco a nivel estratégico y no degradar tanto. Eso no te ha pasado aquí. Entonces, evidentemente, no has tenido que sacrificar tu rendimiento, ha sido bien, y no había degradación, ha sido bien. Pero yo soy un poco más... Creo que he sido más optimista con Ferrari todo el año y en este sentido sí que voy a serlo un poquito menos. O sea, es verdad que al final la carrera de Leclerc fue fantástica, o sea, lo vemos aquí, que además quedó la distancia con Verstappen es otro mundo. Quedó como a 10 segundos al final de Sergio Pérez y oye, pues está bien para ser un Ferrari porque encima pues está a mucha distancia de Hamilton, de Alonso, de Russell, que al final parecen ser sus rivales directos. Hubiese sido bonito ver a Carlos que hubiese sido capaz de hacer en carrera porque el ritmo iba muy bien, pero bueno, al final eso es lo que tuvimos y yo creo que el ritmo de Leclerc se vio que estaba realmente por encima incluso de los Aston Martin, de los Mercedes, que al final son sus rivales directos. Por cierto, tema Carlos Sainz. Hay gente que dice que es culpa de Piastri que se mete por dentro, hay gente que dice que es culpa de Carlos porque se cruza y Piastri ya no puede ir a ningún lado, hay gente que dice que había que sancionar. Para mí, sinceramente, creo que sí es culpa de Carlos porque se ve claramente cómo bloquea y al bloquear, o sea, tú lo único que puedes hacer cuando bloqueas es soltar un poquito y tirar el coche para algún lado, porque si sigues bloqueando te vas largo. El bloqueo, yo no he escuchado declaraciones de Carlos ni nadie de Ferrari de por qué se produjo, porque puede ser que el balance no, o sea, que el reparto de frenada no es del todo correcto. Si lo has adelantado, por ejemplo, mucho, pues vas a bloquear delante y te vas a ir largo. Porque si bloqueas detrás, entonces el coche se te da la vuelta y se hubiese liado bastante más. Puede ser que los neumáticos estuviesen más fríos de lo que tú te esperas, entonces cuando frenas lo que tú crees que tienes que frenar con la presión, con los kilos que sean, pues el coche se bloquea porque no tienen los neumáticos tanto agarre. Puede ser que simplemente pues te has pasado de optimista y ya está, o incluso un despiste que has pisado más y ya está, y has bloqueado. En cualquier caso es tu culpa. ¿Que le podría haber pasado a cualquiera? Pues sí, le puede haber pasado a cualquiera, como ha pasado en otras ocasiones, pero cuando le pasa a otro, pues es culpa de otro. Entonces, ese bloqueo evidentemente es culpa suya y ese bloqueo desencadenó luego el accidente. Cuando de repente se te mete deslizando un coche bloqueando rueda, me refiero al caso de Piastri, pues tampoco tienes mucha opción de a dónde ir. ¿Que podías haber frenado en seco y tal? Pues probablemente tampoco, porque si frenas en seco, ¿qué va a pasar? Que bloquees igual que le ha pasado a Carlos y el choque sea mayor. Entonces, hombre, pues una pena, porque la verdad me hubiese encantado ver a los dos pilotos a ver qué ritmo tenían realmente, si hacían una carrera un poco diferente, o jugaban estos equipos con las estrategias. A lo mejor Leclerc podía haber jugado con otra estrategia, hubiesen podido incluso poner el duro, que parece una locura, pero ya que la degradación era tan baja nadie lo va a poner, pero si tú tienes ese problema de sobrecalentamiento te puede venir bien para meter en temperatura el duro. Bueno, si tienes dos pilotos a veces juegas más con las estrategias. De todas formas, tampoco me quiero pasar de optimista porque es verdad que prácticamente todo el mundo está siendo como muy... todo el mundo yendo como a asegurar, nadie quiere arriesgar demasiado, entonces tampoco me quiero pasar de optimista. Boo dice que es incidente de carrera, aunque sí es culpa de Carlos por bloquear y meterse en la taza de Piastri, pero yo no lo sancionaría porque es curva 1 de la vuelta 1. Ojo, yo entiendo perfectamente esa opinión y además creo que es la que comparte la enorme mayoría de gente, pero bueno, ya que podemos debatir en directo sobre las cosas, pues mejor todavía. A mí me parece que lo de exculpar un poco a los pilotos de los
de la sanción o no terminar de sancionar porque es curva 1 y tal, a mí me parece que no es del todo correcto. O sea, esto no es, o sea, no es una ley, es la opinión de cada uno. En la curva 1 es más fácil cometer un error, entonces entiendo que por eso pues se deja ese margen de maniobra. Hay muchos coches que se apelotonan, puede haber 3 coches en paralelo como fue el caso de Carlos. Entonces, cuando hay 3 coches en paralelo y alguien se choca, es muy complicado sancionar porque el del medio suele ser el culpable, pero tampoco tiene ya dónde ir. Entonces, tampoco hay mucha historia. Pero es verdad que en la curva 1 tienes muy poquito que ganar realmente y mucho que perder. Como se suele decir, no vas a ganar la carrera en la curva 1, pero sí la vas a perder. O sí la puedes perder, por lo menos. Entonces, o sea, yo creo que la maniobra de Carlos, si yo hiciese las leyes, tampoco la sancionaría, ¿eh? Porque al final hubo como 3 coches en paralelo, es un error no forzado. En parte es verdad, pero bueno, eso en mi opinión creo que lo deberían controlar los propios pilotos. Es decir, no. De hecho, en el código deportivo de la FIA, que hace poco hicimos un curso en Level Up Academy, pone específicamente que se va a sancionar los errores, o sea, por una... no recuerdo exactamente cómo lo dice, evidentemente, pero es como que te dice que se va a sancionar tanto si es algo voluntario como si es por negligencia. Es decir, si es la negligencia de no sé cuánto tengo que frenar, bloqueo y tal, o me paso de ambicioso y tal, se puede sancionar también. Es decir, es como que se parte de la base de que los pilotos tienen que saber controlar el coche en prácticamente todas las situaciones. Pero aparte de eso, entiendo que el debate de la curva 1 es interesante porque hay gente que opina que pues hay muchos coches apelotonados, se puede cometer cualquier error, todo el mundo sale un poco con ciertos nervios también, y es normal que pasen cosas. Pero por otra parte, si nos ponemos en la posición de que tienes más que perder que ganar, quizás sea mejor que los pilotos no apretasen tanto. Si das esta manga ancha, a lo mejor se te suben a las barbas, ¿no? Como se suele decir. Es decir, que abusan un poco esa norma, aprietan más de la cuenta y eso, hombre, pues si tú arriesgas y te sales fuera, pues mira, pues te lo hubieses pensado. Pero si hay alguien que arriesga demasiado y te lleva por delante, tú te quedas sin carrera, como puede ser más o menos el caso de Piastri. Hombre, pues habría que preguntar, ¿no? A Piastri si está de acuerdo ahora con la norma o no. Es verdad que esto también depende mucho de los pilotos. Hay pilotos que son de una escuela, otros pilotos que son de otra. Igual que lo de los límites de pista. Hay quien dice que si el circuito es así, pues que así sea el circuito y que cada uno vaya por donde pueda ir. Si salirte te sale rentable, pues que todo el mundo se salga y tal. Y hay otra gente que dice que los límites de pista están para cumplirse, que hay que acatarlos y demás. Yo soy quizá un poco estricto en este aspecto. También soy de esta segunda opinión. Si el límite de pista es de ahí no te puedes salir. Si hay escapatoria asfáltica es por tema de seguridad, no para que tú la aproveches. Pero bueno, también entiendo que eso ya es también cuestión de opiniones. Y luego, terminando con el repaso más o menos a la parrilla, que por cierto, no he hablado mucho de Aston Martin. Creo que la estrategia de Alonso fue muy buena, la de Norris también fue muy buena. Creo que fue de los pocos pilotos que hizo una sola parada, igual que Russell. Y la carrera de Alonso, o sea, que quedar quinto con ese Aston Martin me parece un mérito espectacular. E igual que la carrera de Norris haciendo una sola parada, incluso alargando muchísimo el segundo stint con Blando, me pareció una maravilla también. Y hablando de esto, me dio la sensación de que los equipos salieron a pista dando por hecho que iban a ser 2 paradas. O medio blando, o blando medio, o blando medio blando, o lo que sea. Normalmente era mejor salir bueno, quizá con blando para ganar alguna posición si eras capaz en las primeras vueltas. Sobre todo si tenías más velocidad punta, te va a ser luego más fácil defenderte. Ahí quizás sí que te hubiese merecido salir con blando, pero creo que tampoco tenía una clara influencia salir con blando o con neumático medio. Pero todo el mundo dio por hecho que iban a ser 2 paradas y a mí me dio la sensación de que no estaba tan claro. Porque de hecho Alonso paró como en la vuelta 11, creo recordar, salió con medios y paró en la vuelta 11 de 44, como vemos aquí. Hombre, podías haber alargado un poquito más tu estrategia. De hecho, voy a intentar, a lo mejor me estoy pasando de ambicioso, voy a intentar poneros el gráfico de las estrategias de todos estos, que no sé si lo tengo realmente o no. Aquí lo tengo. Voy a ponerlo aquí y os comparto igual que antes. Y ya está. Si yo hago así... Bueno, creo que se sigue viendo lo de antes y la verdad que ni siquiera sé por qué. Bueno,
bueno, pues me estoy quieto, porque de vez en cuando permitidme que pruebe alguna cosa, aunque sea caótico, porque quiero ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y es verdad que hay veces que pasan cosas y no sé por qué. Entonces, el caso es que muchos pilotos decidieron salir con el neumático, decidieron, hacer 2 paradas directamente, y a mí me parece que no estaba del todo claro que fuese la mejor estrategia, porque Alonso sale con medio, sabiendo la baja degradación que tiene Aston Martin y la bajísima degradación que había en el circuito ya de por sí. Ostras, sales con neumático medio y te haces tus 25 vueltas con ese neumático, 20 vueltas con ese neumático, y luego pones blando, y yo creo que hubiese llegado hasta el final. De hecho, es un poco lo que hizo Norris. Aunque no lo veáis, me voy a poner yo para daros el dato un poquito más exacto. Bueno, es que creo que no lo veis, al menos. Pero bueno, voy a intentar que... Pues es que no sé por qué no se ve, ¿eh? Si supiese cómo solucionarlo, o se me ocurre si algo lo haría, pero no sé por qué. El caso es que el Aston Martin, con lo poco que degradaba, paró la vuelta 10-11 y luego tiró con el medio otra vez. Evidentemente no puedes poner medio y tirar hasta el final. Entonces luego alargó muchísimo el neumático medio, dio 19 vueltas con el neumático medio en la segunda tanda y luego terminó la carrera, que son 44, es decir, otras 15 vueltas con el neumático blando. Yo creo que perfectamente podría haber hecho una estrategia de salir con el medio, tirar hasta mitad de carrera y la segunda mitad, que ya tienes menos combustible, a lo mejor ya no tienes más pilas en pista y tal, tirar con el neumático blando. Que luego siempre es mucho más complicado, porque luego siempre tienes que jugar con que si hay tráfico, que si tu coche va peor en recta, que si tu degradación no es la misma que lo del resto, que eso también es bastante típico. Tened en cuenta que porque veamos a Aston Martin degradar poco no significa que el Ferrari va a degradar poco también, que esto es algo que he recalcado sobre todo en otros grandes premios cuando sí había un poco más de degradación. Pero yo creo que la estrategia de 2 paradas puede funcionar. De hecho, Russell, creo que de los de arriba fue el único que la hizo, y de hecho fue exactamente esa estrategia. O sea, salió con medio, paró la vuelta 22 y tiró con el blando hasta el final. ¿Significa que Ferrari también podía haberlo hecho? Pues a lo mejor no, porque una cosa es tener baja degradación todo el mundo, que es lo que había, y otra que todos los equipos se puedan permitir esa estrategia, porque el Mercedes degrada especialmente poco, y yo creo que eso además le valió a Russell para ponerse también por ahí arriba. Pero Norris, por ejemplo, paró la vuelta 5, luego puso el neumático duro, estuvo 12 vueltas con el neumático duro y luego puso el blando hasta el final. Yo creo que esta es la prueba clarísima. O sea, si desde la 17 hasta la 44 lo podías hacer con el neumático blando, no digo que todos lo pudieran hacer, pero si el McLaren era capaz de hacerlo, la estrategia sin duda era salir con medio, aguantarlo, poner blando y tirar hasta el final. Yo creo que el hecho de dar por hecho, valga la redundancia, que lo mejor era una sola parada y demás, sancionó o penalizó bastante también a muchos de los equipos. Bueno, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me dio la sensación de que como que no tenían del todo claro qué es lo que querían hacer, o que no sabían del todo por dónde tirar. Y esto, lógicamente, puede ser también motivo de la falta de entrenamientos libres, que solo hubo uno, encima con lluvia. Entonces esa falta de información yo creo que pasó factura. Que muchas veces se dice, bueno, pues cuanto más caos, cuanta más incertidumbre mejor, porque así diferentes estrategias, a lo mejor alguien se inventa algo y escala no sé qué posición y ya gana un montón. Pero lo más habitual es que no se haga y que realmente lo que pase sea que todo el mundo va a lo seguro y ya está, al menos en la Fórmula 1 que tenemos actualmente, porque tenemos una pelea ahí arriba muy muy apretada y nadie se la va a jugar para alcanzar a Red Bull, que es inalcanzable. Lo que haces es afianzar los puntos que tienes, que buenos son, y ya está. Que si tuviésemos un Russell, por ejemplo, que hubiese estado 14º, al final hubiese hecho otra cosa, pues a lo mejor sí. De hecho, Russell es el que peor salía, o que quizá más fuera de posición salía, y es el que se la jugó a una sola parada, y es quizá lo que debería haber hecho Norris también, que ponerse el neumático duro sí que fue una total locura. Me pregunta Bow que por qué hubo gente que paró 3 veces. Viendo el gráfico, paró 3 veces Hamilton porque puso un neumático en medio al final, imagino que pues para buscar esa vuelta rápida y demás. Sargent paró también 3 veces, pasó de blando, luego a medio, otra vez medio y luego otra vez blando. Bueno, al final cuando estás por ahí atrás perdido, hacer cosas a lo loco y tampoco merece mucho la pena. También lo hizo, por ejemplo, Albon, que es compañero de equipo en Williams, evidentemente. Y bueno, parece que Williams pensó, pues vamos a jugarnos a una parada más. Creo que la cosa no estaba para eso, estaba para lo contrario. Hacer una parada menos,
Si va parando todo el mundo que tienes delante, tú vas teniendo aire limpio y puedes ir ganando posiciones. Yo creo que esa hubiese sido la mejor estrategia, sobre todo para equipos tipo Williams, que siempre, cuando estás atrás, pues mira, no tienes nada que perder, porque te da igual quedar 18º que 15º, los puntos van a ser 0. Pero si tu plan era arriesgar, creo que era mejor arriesgar de la otra manera. Así que para mí la estrategia de 3 paradas sin duda no era buena, y la mejor era la de hacer una sola parada. Que por cierto, estoy viendo también que Gasly hizo una estrategia de una parada. Salió con el blando y duró hasta la vuelta 23. Russell paró en la 22 con el medio. O sea que todavía más. Gasly en el primer stint, que cuando hay más peleas en pista, tienes más carga de combustible, al final tienes más degradación, más sobrecalentamiento y todo, de un stint de 23 vueltas con el blando. Y un Alpine que una vez degrada más, otra menos, no es... Yo creo que no destaca, al menos por los análisis que he podido hacer yo, no destaca especialmente por tener muy baja degradación, sino que es un coche normal en ese sentido, digámoslo así. Entonces, si Gasly ha sido capaz de hacer un primer stint de 23 vueltas con blando, yo creo que la estrategia estaba para una parada, porque se pierde bastante tiempo. Porque claro, aquí hacer una parada significaba que los de delante iban a ir parando y tú te ibas a ir ganando posiciones. En este sentido, quizá era mejor salir con medio para alargar todavía más el stint intermedio, el stint principal, el primero, y ahí la puedes alargar todo lo que tú quieras, pero bueno, yo creo que incluso saliendo con blando la estrategia de Gasly era mejor. Paras en la vuelta que sea, pones un medio y tiras hasta el final. Con Sargent vale porque estaba atrás, pero Albon estaba en una pelea por los puntos, quiero recordar. Sí, de hecho quedó más o menos por ahí. Bueno, no, quedó el 14º al final. Pero sí, ese grupo estaba como muy cerca. Se quedó, de Joe, que es el 13, a Bottas sí que había más diferencia. Pero es verdad que fue una carrera un poco caótica, porque como cada uno paraba, normalmente hay ventana de parada entre la vuelta 10 y la 15, y más o menos todo el mundo para ahí. Pero es verdad que la carrera fue muy caótica, porque en prácticamente cualquier vuelta podía parar alguien. Entonces fue un poco caótica. Pero sí es verdad que a mí también me suena que Albon estuviese por ahí como metido, por lo menos por los puntos, que es al final a lo que pueden optar. Pero sí, hicieron 3 paradas. Yo interpreto que ellos vieron que era lo mejor porque lo han hecho con los 2 pilotos. De hecho, Albon paró la vuelta 7 y Sargent en la siguiente. O sea que es como que lo tenían muy claro. Y como tienes 2 pilotos que están más o menos fuera de puntos y que alguno puede entrar en puntos, por lo menos prueba cosas distintas. A ver si suena la flauta y a ver si te puedes colar con los de arriba. Pero bueno, es un poco lo que tuvimos. Y ya para terminar con el tema del Gran Premio. Otra cosa que me habéis preguntado bastante, en preguntas y respuestas, que ha habido bastante menos que otros grandes premios, lo entiendo porque no es el gran premio más entretenido del mundo, pero ha habido otra pregunta bastante recurrente, que es la de... ha habido 6 preguntas o 7, creo que hemos respondido, y 2 eran de eso, o sea, que es lo que es recurrente, ¿no? Tampoco es que nos sigan millones de personas, precisamente. Entonces, si de 6 preguntas 2 eran de esa, pues en porcentaje es un porcentaje importante. Entonces, la cuestión es que cómo ha podido sacar Verstappen esa diferencia, llevaba la misma estrategia, cómo es posible que Verstappen vaya mucho más rápido. Yo creo que aquí ha pasado algo. Y no es que hayan boicoteado el coche de Pérez, que tal, porque realmente seamos honestos, aunque tú seas fanático de Pérez, ¿para qué, siendo Red Bull, para qué vais a boicotear el coche de Pérez? O sea, ha habido ocasiones que yo creo que han sido flagrante el fallo en clasificación de Pérez. O sea, él ha perdido el coche, que es muy complicado manejar ese coche porque está hecho para Verstappen, que tiene un estilo excesivamente incluso agresivo, que le cuesta muchas veces mantener el control. Hemos escuchado radios que decían, oye, frena un poco, no aprietes tanto, sé un poquito más conservador. Ese es el estilo de Verstappen, ir a lo loco entre comillas, es decir, un estilo de ser muy agresivo constantemente. Si se hace un coche para ese estilo y tú no tienes ese estilo, como prácticamente nadie lo tiene tan marcado y tan agresivo, pues evidentemente tú vas a sufrir. Y si tienes unos reglajes parecidos a los suyos, porque es con los que va bien el coche, pues te va a costar un montón. ¿Te puede salir bien la jugada? Hombre, de las 4 primeras carreras, Verstappen ganó 2, Pérez ganó 2, y además en esa carrera, lo recuerdo perfectamente, era mantener el ritmo. Y los dos mantenían exactamente el mismo. Ambos degradaban exactamente igual, prácticamente nada. Y los dos mantenían igual. Que me salió, no, porque claro, cuando mantienes ritmo, todo el ritmo siempre va a ser igual. Pues no tiene por qué. Porque otros años veíamos que estaba Pérez a 20 segundos de Verstappen. Y cuando mantenían los dos el ritmo, para no degradar, Verstappen era a lo mejor 4 o 5 décimas más rápido. Conservando neumáticos los dos. Eso no se vio al principio de año. Lo que pasa es que luego Pérez fue cometiendo errores
propios suyos en clasificación y eso condenó tu carrera. No es lo mismo salir primero o segundo y tirar, que en salida te la puedes jugar, intentar adelantar a tu compañero, pueden pasar cosas con las estrategias que a lo mejor no te ponen la que creen que es mejor, pero funciona mejor por lo que sea te pones delante, o esas cosas que pueden pasar. Y ahí estaba un poco su oportunidad, pero si fallas en clasificación y ya sales muy por detrás, o sea, es que para batir a Verstappen no tienes que hacer todo perfecto. O sea, podemos simpatizar más o menos con él, pero en rendimiento puro es innegable que está ahí y no falla. ¿Alguna vez comete un pequeño error? Bueno, error no forzado. Pues sí, pero vamos, que realmente no son errores muy graves y es muy complicado estar a esa altura. Lo pudo mantener 4 carreras, yo pensaba, ostras, ojalá lo mantenga por lo menos la mitad de año. No pudo ser, se quedó a mitad de camino. Pero pensar que ha sido boicot de Pérez, todo lo que ha pasado, no creo que tenga sentido. Ha salido incluso Pérez a desmentirlo. Y aún así hay gente que no se lo cree. Igual que ha salido el de Aston Martin a decir, oye, que esto no es culpa de los neumáticos, que es porque nosotros no estamos evolucionando el coche tanto como los demás, que además les está funcionando muy bien. Pues la gente sigue creyendo que es por esto. Ese es el sesgo de toda la vida. Recuerdo que leí hace tiempo que lo de la... off topic total, ¿eh? Y sí, pero no ofender a nadie. Salió hace mucho tiempo, bueno, leí hace mucho tiempo que quienes inventaron el juego de la Ouija, pues como que se lo inventaron como para sacar dinero, porque tal, y luego como que se les fue de las manos, no sé qué historia, no la recuerdo bien y ni siquiera sé si es verídica 100%. Pero la versión más oficial que creo de esto, o es la que yo leí por lo menos, de una fuente que considero fiable, es que salieron, o sea, se fue todo de las manos y ya salieron a decir, oye, mira, que no lo hemos inventado, que esto no funciona, que es por la sugestión de la gente y tal, pues el vasito se mueve cuando todo el mundo pone el dedo y tal. Eso no significa que siempre haya un gracioso, a lo mejor es que el subconsciente te mueve el vaso y yo también no me quiero meter en ese lío. Pero lo crearon una gente, esa gente que lo creó dijo que era un timo, que eso no funcionaba y la gente siguió creyendo en eso, porque es como que ya te metes en ese bucle, en esos sesgos psicológicos o yo no sé cómo se llama exactamente y ya está. Y ahora, no, pues si dice que no, es porque no se puede hablar de mal de Pirelli, si dice el de Aston Martin, ¿qué tal? No, es que Checo Pérez, si dice que, pues yo qué sé, que le han boicoteado el coche, le van a echar de Red Bull, normal que no lo diga. Bueno, ya es por poner excusas, por poner excusas, perdón. Jorge, creo que desde la humillada que Max dio en Miami quedó sentenciado. Sí, bueno, ya podríamos entrar en... y eso que en esa carrera en ritmos no eran tan diferentes aún. Sí, claro, es que la palabra humillar es fuerte, pero es verdad que, ostras, si te está sacando esa ventaja constantemente, ¿qué puedes hacer? Y además ha habido, bueno, yo de Helmut Marko, lo que diga, la verdad, no me suele interesar lo más mínimo. Pero hubo una cosa concreta que sí me ha interesado hace poco, que dijo que Checo Pérez ya se había como olvidado del sueño del Mundial o alguna historia por el estilo. Y es verdad que esas palabras, como la mayoría de Marcos, lo siento, no soy precisamente el mayor fan, me parecen irrelevantes, pero quizás sí que coinciden con cierta cosa que yo pensaba y es que Pérez ya lo ha dicho, mira, no voy a poner los reglajes de Max porque no puedo con esos reglajes. Puede ser muy rápido en un momento puntual, puede que en un circuito se te dé especialmente bien, puede que por lo que sea tu estilo de pilotaje como que se equilibre con estos reglajes tan agresivos, porque Pérez es un piloto en cuanto a conservación de neumáticos de lo mejor de la parrilla, si no el mejor. Entonces, si eso se equilibra con el exceso de nerviosismo del coche de alguna manera y para ese circuito va bien y tal, pues a lo mejor te sale rentable. Por ejemplo, en Bahrein, que había mucha degradación, pues hombre, si tú tienes un estilo que es de conservar mucho neumático, pues a lo mejor no se te da tan bien el circuito, pero como conservas más neumáticos, tienen menos degradación, a nivel estratégico es mejor, las últimas vueltas de los stints son mejores, bueno, se puede equilibrar. Pero claro, ir al límite con un reglaje que te cuesta, porque tú no vas cómodo con ese reglaje, el que va cómodo es Max, pues evidentemente te va a pasar factura y vimos los errores que ha cometido en muchos circuitos. En Hungría cometió errores, bueno, hay unos más graves que otros. El de Mónaco en la primera curva en clasificación, yo creo que todos los tendremos en la cabeza, fue letal porque salir así ahí atrás en Mónaco es mortal y a partir de ahí como que se han ido sucediendo esos problemas. Y la sensación que me da es que ahora he dicho, mira, no voy a poner los reglajes de Max, que sé que son los mejores, son con los que mejor funciona el coche, evidentemente, porque el coche está hecho para eso, pero yo no voy cómodo. Entonces yo lo que voy a hacer es perder tiempo por vuelta para ir cómodo y afianzar la segunda plaza del Mundial, porque había entrado en un bucle
complicado. O sea, iba hacia abajo y ya está. Entonces, yo creo que la decisión de poner reglajes más estable, pues sí que ha funcionado. Por ejemplo, en Bélgica no lo pude ver del todo bien, pero en Hungría se notó como redondeaba un montón las horquillas, iba como mucho más abierto. Eso es un estilo más de Checo Pérez. Un coche que no sea tan sobrevirador, es decir, un coche que no sea tan nervioso, que no haya que contravolantear constantemente, que no haya que pegar un volantazo para tirarlo contra el piano y subirse encima, sino un estilo más como más fino, más de ser más preciso, de controlar todas las cosas. ¿Qué pasa? Que ese no es el estilo del Red Bull. Entonces, evidentemente te va a costar. Pero tal y como está el Mundial, yo creo que la decisión de Pérez de al menos lo que ha aparecido en estas 2 últimas carreras, decir, mira, voy a poner un reglaje que se adapte a mí y ya está, no al coche, sino a mí, es mejor. Porque ¿de qué te sirve ser rapidísimo si luego vas a salir último o no vas a entrar ni siquiera en la Q3? De hecho, cuando siempre, sobre todo en los cursos de Level Up Academy, cuando hablamos de reglajes, ahora por ejemplo estamos con uno de reglaje, de analizar datos para reglajes estamos en un curso de analizar datos para karting y por supuesto hablamos también de reglaje. Y yo lo que recalco constantemente es que siempre tiene que estar en comunicación con el piloto. Si tú eres el piloto y te estás analizando tus datos, pues hazte caso a ti mismo y tienes que ir cómodo siempre. Porque no te sirve de nada ir ganando 2 décimas en cada vuelta, porque el reglaje es espectacular, el coche tiene la altura perfecta, la velocidad con la que se amortigua es perfecta, todo ideal, pero tú no eres capaz de controlarlo y vas incómodo. Pues si vas a ganar 2 décimos por vuelta, para cada 5 vueltas vas a estar haciendo un trompo, saliéndote de pista y demás, pues no te va a salir la cuenta. Entonces es mejor siempre adaptarlo al piloto, que luego puedes hacer un último pulido para intentar que el coche vaya mejor y tal. Pues vale, pero lo más importante es ir cómodo. ¿Que en clasificación no le vas a poder batir? Pues probablemente no lo vayas a poder batir, porque para batirle en clasificación a una buena vuelta de Verstappen es raro. A lo mejor le bates y comete algún error, que ojo, en clasificación sí que ha cometido alguno. De hecho, la pole, ya no recuerdo cuál de las 2 clasificaciones fue, pero se quedó a nada. Entonces, bueno, creo que fue la del sábado, ¿no? La que daba, o sea, la que se supone que se llama Sprint Shootout. Bueno, esa es como que se quedó muy cerca Piastri, se quedó muy cerca Carlos y ahí estuvieron ahí. Pero bueno, el caso es que en clasificación sí que puede fallar, pero el objetivo de Pérez, en mi opinión, debería ser el que parece que ha tomado ahora. Es decir, pues mira, me voy a centrar en que el coche esté cómodo, yo voy a clasificar lo mejor que pueda, que es segundo, que es tercero, que es cuarto, pues da igual, pero voy a estar ahí. Porque luego en ritmo puro vas a poder pasar. En unos circuitos te costará más que otros, pero vas a poder pasar. ¿Que no vas a ganarle a Max? Pues probablemente no, pero si Pérez queda segundo lo que resta de año, ya es un éxito. Porque ahora mismo, por muy fanático de Pérez que sea quien sea, digo, o sea, a mí pues no me cae mal Pérez, evidentemente, y siempre hay un poco más de empatía con los hispanohablantes y tal, como que estamos un poco, o sea, aunque estemos más lejos, me siento un poco más conectado con la gente de México que con la de Inglaterra, pero yo creo que pensar ahora mismo que Pérez tendría que hacer un reset en verano para intentar apretarle al máximo a Verstappen, pelearle el mundial. Eso es prácticamente imposible. Porque aunque te salga todo bien, haciendo eso que ya es hipotético, Verstappen va a quedar segundo. Y Verstappen quedando segundo, siempre ya prácticamente tiene asegurado el mundial. Tendría que echar un vistazo a los cálculos, pero yo creo que más o menos sí. Porque ha sido la primera mitad en la que ha ganado prácticamente todo y cuando no ha quedado segundo. Que han sido 2 carreras contadas, creo. Entonces, yo creo que las esperanzas de Pérez en este caso, pues deberían ya, o quizá estén ya inevitablemente un poco diluidas, sobre todo para pelear un mundial y demás. Para mí eso es un poco el repaso del Gran Premio.